hoy traigo esta espectacular pizza de masa madre, sin nada de amasado. Además, si no tienes horno, quédate, porque también te voy a enseñar a hacer panecillos en la sartén, sin horno, rellenos de carne picada y queso mozzarella. Vamos, que esto hoy es un espectáculo. Con una misma masa y en el mismo espacio de tiempo hacemos las dos elaboraciones, porque mientras horneamos la pizza, hacemos los panes en la sartén. Y aquí tienes una imagen de lo que serían los panes. Comenzamos con la mezcla de harinas. En total vamos a necesitar 570 gramos de harina. Puede ser harina común, harina de todo uso, de la más baratita del supermercado. Yo me adapté a la harina que tenía en casa. Mezclé 330 gramos de harina de fuerza más 240 gramos de harina de trigo integral. Le añadí 380 gramos de agua a temperatura ambiente, 12 gramos de sal y 65 gramos de masa madre, como siempre, como sabéis que hay que usarla, bien activa. De los restos de la masa madre que nos queda, con simplemente coger 15 o 20 gramos, alimentarlo a partes iguales, masa madre, agua y harina, y cuando duplique o triplique su volumen, lo llevamos a la nevera y ya tenemos masa madre reservada para la siguiente elaboración. Con unos mínimos cuidados, no tendremos que empezar más de cero a hacer masa madre. Agregamos un chorroncito de aceite, no estaba previsto que el frasco tuviera tan poquito. Todo el aceite, todos los ingredientes bien repartidos por toda la masa. La recogemos bien en el centro, la tapamos con un paño limpio y la dejamos reposar por 2 horas. Ya mi masa reposó 2 horas y estoy de vuelta. Ponemos un velito de harina sobre la mesa y volcamos la masa. Ese reposo favorece que se desarrolle la red de gluten y que no tengamos que amasar. Con la ayuda de una rasqueta o de una espátula, vamos a cortar la masa a la mitad. Luego, una de las mitades la vamos a cortar en 4. De esas 4 porciones vamos a hacer 4 panecillos. Y la otra mitad la vamos a pesar y la vamos a dejar de 500 gramos exactos. Es para una pizza familiar. Si queremos panes de iguales tamaños, los pesamos también. Pesamos las 4 porciones. Las porciones mías me salieron de aproximadamente 135 gramos. Recuerden que luego lleva el relleno. Los panecitos me quedaron bien de tamaño, grandecitos. Ahora vamos a formar. Cogemos la masa más grande, la de medio kilo, que es para la pizza. Estiramos apretando ligeramente, sin romper la masa, sin aplastar demasiado. Nos mojamos la mano si vemos que está demasiado seca. Y así humedecemos un poquito la masa. Vamos ahora tirando de los bordes hacia adentro, pegando las partes húmedas. Siempre vamos girando sobre sí misma y del borde hacia adentro, así sucesivamente, hasta plegar bien todos los bordes de la masa en el centro. Le damos la vuelta, le damos girito, tiramos y recogemos con el dorso de la mano y le vamos dando tensión a la masa. Y ya la ponemos a descansar donde la vamos a guardar en la nevera, porque esta masa va a fermentar realmente solita en la nevera. La ponemos allí en esa fuente. Comenzamos con los bollitos pequeños del pan. Miren, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Es muy fácil. Si se dan cuenta, no hemos amasado nada. De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Y así a formar una bolita. Pegamos bien ahí en el centro, damos la vuelta. Como la otra, giritos. Como esta bolita es pequeña, la podemos coger con una mano y jugar ahí con ella. Y ya la boleamos muy fácil. Yo tengo formado 3, vamos con el último. Lo hago otra vez en cámara lenta para que se aprecie mejor. Tirar y recoger, tirar y recoger, tirar y recoger, tirar y recoger. Y ya la última punta, me queda otra puntita aquí, tirar y recoger. Otra más. Ahora sí, ya lo tenemos. Sellamos. Giramos con el dorso de la mano, luego, como siempre, boleamos con una sola mano, lo ponemos en la fuente y le untamos un poquito de aceite.
Lo podemos pincelar o con la mano misma como he hecho yo. Seguidamente las cubrimos con plástico film y las dejamos reposar a temperatura ambiente 1 hora. Luego la llevamos a la nevera. Así estaban las mías después de 15 horas en frío. Podemos dejarla hasta 3 días. Espolvoreamos la mesa. Yo voy a rellenar con carne picada y con queso mozzarella. Ya yo tengo rellenos 3 panes. Cogemos la porción, la estiramos con cuidado de no romper y rellenamos. Una vez que lo tenemos relleno, vamos estirando y plegando hacia el centro, como hemos hecho siempre los pliegues, el mismo estilo. Estiramos y plegamos. Estiramos y hacia el centro. Estiramos y hacia el centro. Y así toda la circunferencia, estirando y hacia el centro. Unos pellizquitos para sellar bien. Enharinamos un poquito más. Le damos unos giros. Aplanamos un poquito para que quede mejor en la sartén y cuezan mejor. Ya tengo los 4, ya están los 4 panes rellenos. Ahora cubrimos las porciones, los panes rellenos, con un paño y los dejamos reposar por 1 hora, aquí sobre la mesa mismo. Ya estamos precalentando el horno 40 minutos entre 130 y 150 grados. He puesto sémola sobre la mesa para estirar la masa. Esto nos proporciona una base de la pizza mucho más crujiente. Si no tenemos, podemos usar perfectamente harina de trigo, la misma harina que hemos usado para la masa, para la preparación de la masa. Vamos estirando con las yemas de los dedos desde dentro hacia afuera, intentando siempre no romper la masa. Le podemos dar giros sobre sí misma, siempre intentando preservar el borde. Esto nos ayuda a que no se derrame el relleno de la pizza. Ya casi la tenemos. Si se nos pega, agregamos un poquito más de sémola o de harina, o lo que tengamos. Y ya en nada la vamos a llevar a la bandeja del horno. Yo voy a utilizar la misma bandeja del horno, la bandeja virada boca abajo. Les damos unos estironcitos más, la colocamos bien en la bandeja para ya ponerle relleno. Ya tiene que estar caliente el horno porque ya de aquí la llevamos directo al horno. Le ponemos salsa de tomate que no debe tener mucho líquido. Esta la preparé yo a partir de tomate triturado y tomate troceado pelado del supermercado. Freí cebolla, freí luego el tomate, le agregué orégano, pimienta y ya no recuerdo qué más, pero por ahí comparto la receta. También le he puesto un queso que sea fácil de fundir, pepperoni, le he puesto pepperoni como la auténtica pizza italiana y hay chorizo ibérico, muy rico por cierto, unas cuantas lonchas de chorizo ibérico y un poco de queso mozzarella. El buen queso que se funde bien, el queso mozzarella, a mí me gusta que le sobre la pizza, vamos. Y que no falte un poco de orégano, me encanta. Si tuviese albahaca le ponía un poquito de albahaca también, de albahaca fresca, pero no tengo. Entonces ya la vamos a llevar al horno. Mientras la pizza esté en el horno, voy haciendo los panes. Y no te pierdas el final de esta pizza, que mira cómo está. Mira ese queso, Dios mío. Bueno, se me hace la boca agua, pero tengo que hacer los panes. Un chorrioncito de aceite en la sartén, la ponemos al fuego y con la ayuda de una brochita esparcimos bien el aceite. Es muy poquito aceite. El fuego tiene que ser bajo. En una intensidad del 1 al 10 la puse al 4. Cuando la sartén ya está ligeramente caliente, colocamos los panes. Me cupo 3 nada más. La verdad que se me quedó bastante pequeña la sartén, pero era la que tenía de fondo grueso de hierro. Le damos la vuelta a los 5 minutos más o menos. Se me pegaron, la verdad que se me pegaron y algunas se me abrió un poquito, pero quedaron bien. Para la próxima ya lo tengo claro, una sartén más grande o los panes más pequeños. Los tapamos y de vez en cuando le damos la vuelta, siempre controlando que estén bien hechos. Ya se van dorando porque soltó también un juguito de la carne de dentro del relleno, pero están quedando muy bien y quedaron muy ricos. Le damos la vuelta 2 o 3 veces, siempre controlando que no se nos vayan a quemar
Esto me llevó aproximadamente media hora. En media hora ya los panes estaban. Se me derramó ahí un poquito el queso, se aprecia, pero con el mismo queso sellé el pan. Cosas que pasan en el directo. Ahí lo sellé y estuvieron perfectos. Creo que es bueno compartir también los errores o los contratiempos que hemos tenido y así pues no le pasarán a mis seguidores y tampoco me volverá a pasar a mí. Si te está gustando, coméntame algo, coméntame qué elaboración te gustaría que hiciera en la sartén o en el horno, qué receta te gustaría que compartiera. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar, que estoy aquí para responder y para ayudar en todo lo que pueda. Bueno, para no hacerlo más largo, me quedé yo sola vigilando los panes y ya estoy aquí con los panes terminados. Mira qué preciosura, qué doraditos y qué buenos quedaron. Y ya tengo aquí la pizza. Deliciosa, qué preciosura. Mira esa queso como hierve. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, apoyen mi canal, que se los voy a agradecer un montón. Necesito crecer. Si no te has suscrito, suscríbete por favor, que voy a compartir mucho contenido. Voy a hacer muchas elaboraciones con masa madre. Os espero en el siguiente vídeo. Espero os haya gustado. Un saludito y hasta el siguiente.